Imaginad un arte que quiere romper con todo, que quiere ser irracional e inconsciente, que quiere ser libre, como un sueño. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo surgió con las vanguardias del siglo XX y se basa en el estudio de los sueños que llevó a cabo el Dr. Freud en 1901. Según esta teoría, dentro de la mente humana existe una parte inconsciente que no puede ser controlada por la razón y que es una fuente de conocimiento sobre la naturaleza del ser humano. Los artistas del surrealismo, motivados por esta parte oculta de la mente humana, comenzaron a trabajar para intentar sacar el inconsciente a la luz, y para ello intentaban plasmar todo el imaginario irracional y sin sentido que se crea en su mentalidad, creando así dicho movimiento. El origen de esta corriente tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX en Francia, y encontramos en el dadaísmo su digno predecesor. Una corriente que pretendía romper con el arte más tradicional y apostar por una creación más libre y fuera de normas. Nació como movimiento literario. El objetivo principal del surrealismo era crear obras literarias fuera de toda lógica y control racional. La búsqueda del inconsciente. Los artistas persiguen descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana. Ellos consideraban que la verdad estaba detrás del mundo de la razón. La interpretación de los sueños. Como prueba de que existía ese mundo inconsciente cargado de material poético, en los sueños nos encontramos en un mundo en el que la razón no existe. La escritura automática. Era una de las técnicas que seguían los autores del surrealismo. Consistía en dar rienda suelta a su creatividad de una forma incontrolada y alejada de la autoridad de la mente y la razón. La influencia del psicoanálisis de Freud. Él estudiaba todo el inconsciente para poder conocer mejor la naturaleza humana, y los surrealistas también querían sacar a la luz ese inconsciente mediante procesos creativos. Reniega de la moral y lo convencional. Los surrealistas consideraban que la razón era una prisión para la creación artística, y ahora querían romper con todo método para poder encontrar un arte nuevo y fuera de toda lógica. El arte como un canal de conocimiento. El arte era el método que los surrealistas tenían para poder llegar a la parte irracional de la mente humana. El arte bizarro. Muchas de las creaciones artísticas surrealistas buscaban lo bizarro como medio para poder expresar aquella verdad que está oculta a la mente humana. Dar rienda suelta a la imaginación. El arte deja de ser un medio de crítica social para convertirse en una manera de poder adentrarse en las profundidades de la mente humana y descubrir qué hay en su interior. El manifiesto surrealista. André Breton, el fundador del surrealismo, creó un manifiesto para unificar toda la ideología surrealista y establecer las bases de lo que sería uno de los movimientos más sorprendentes y rompedores de las vanguardias. Salvador Dalí, ¿genio o loco? Salvador Dalí fue un polifacético artista español del siglo XX, conocido principalmente por su obra como pintor, ser uno de los máximos representantes del movimiento surrealista y crear un nuevo estilo pictórico conocido como el método paranoico crítico. Salvador Dalí nació un 11 de mayo de 1904 en Figueras, Gerona. Con solo 12 años se adentró en el mundo de la pintura con unos amigos de la familia, los Pichot, gracias a los cuales descubrió el impresionismo. Cuando tenía 18 años se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí conoció y estableció fuertes lazos con algunas futuras celebridades del arte español, como Federico García Lorca o Luis Buñuel. En 1927 viajó a París por primera vez, donde conocería a una de las pocas personas que llegó a idolatrar en su vida, el artista Pablo Picasso. Esa ciudad además vería florecer el surrealismo de Dalí, así como ese característico bigote inspirado en Velázquez que le acompañaría el resto de su vida. En 1929 conoció a la que sería su gran amor y musa, una inmigrante rusa 11 años mayor que él, conocida con el nombre de Gala. En 1941 él y Gala se mudaron a Estados Unidos y allí pasaron 8 años hasta que en 1949 decidieran volver a Cataluña. En esta tierra permanecieron hasta sus últimos días.
Este último periodo de su vida y su trabajo artístico estuvo especialmente relacionado con la ciencia, la religión y otras actividades creativas. Finalmente, fallecería el 23 de enero de 1989 por una parada cardiorrespiratoria a los 84 años de edad. Entre ellas nos dejó obras tan importantes como las que veremos a continuación. La obra de Dalí. Esta obra se compone de aproximadamente 1500 cuadros, de los cuales aquí vamos a presentar los 4 más importantes. La persistencia de la memoria. También se conoce como los relojes blandos. Fue pintado en 1931 y se trata del cuadro más representativo del artista. Muestra un desierto con 4 relojes, de los cuales 3 están despachurrados por el efecto del tiempo y el calor. El cuarto reloj, del que se ve solo el dorso, no está deformado, pero sí atacado por las hormigas. La simbología de la obra parece compleja, aunque en realidad no lo es tanto, y explica al propio Dalí que se inspiró en un queso derretido, y prácticamente fue una casualidad el que fueran relojes los protagonistas de la obra. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Fue pintada por Dalí en 1944. En él se encuentran figuras recurrentes que el artista utilizaría durante toda su carrera, como elefantes con piernas zancudas, su esposa Gala, un insecto y un paisaje inerte. La importancia de la obra radica en la creatividad extrema que muestra, unida a una técnica académica impoluta. La tentación de San Antonio. Esta es una de las obras más representativas del surrealismo español y fue pintada en 1946. San Antonio Abad del siglo III, uno de los primeros ermitaños cristianos, es representado en el desierto combatiendo contra las tentaciones de fama, sexo, riquezas y poder, cada una de ellas montada sobre los lomos de un animal. Cristo de San Juan de la Cruz. Es un cuadro surrealista de inspiración religiosa pintado en 1951. En esta época, Dalí realizó esta obra ya que era un hombre bastante cercano a la fe católica. Aun así, encontró varios retractores que no supieron entender el carácter modernista y la perspectiva original de la obra. La figura central está basada en un pequeño dibujo que San Juan de la Cruz había realizado en el siglo XVI. Aparte de los cuadros, Dalí se dedicó a hacer otro tipo de obras artísticas, el teléfono langosta, joyas, muebles como el Ma West Lip Sofa, incluso un anuncio televisivo o la campaña publicitaria de Europa. Bajo la imagen histriónica, muchas veces ridícula, que mostraba a Salvador Dalí en público, se escondía uno de los pintores con más talento del siglo XX. Sin embargo, su vida está plagada de tantas anécdotas sorprendentes que han eclipsado en muchas ocasiones su genialidad artística. ¿Conoces las 22 anécdotas más surrealistas de la vida de Dalí? Su hermano mayor se llamaba Salvador, como él, y murió 9 meses antes de nacer Dalí. Dalí tenía el convencimiento de que su hermano mayor se había reencarnado en él. Dalí era un apasionado del fútbol y en su juventud lo practicaba en Cadaqués con íntimos amigos del Barcelona. Su madre murió cuando él tenía 21 años y, según palabras suyas, fue el golpe más duro de su vida. Su padre se casó con la hermana de su mujer y Dalí no dejó de odiarlo por ello. Fue íntimo amigo de García Lorca, según palabras de Dalí, una relación erótico-trágica nunca consumada. No se sabe si por las continuas negativas del pintor o por la trágica muerte del poeta. Mantenían una relación de amistad, muchas veces por correspondencia, que ha sido muy estudiada desde siempre por las posibles connotaciones que hubiera podido haber detrás. Dalí le decía a Lorca en una de sus cartas en el año 1926: «Tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. Yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas y viviremos juntos con una máquina de retratar».
fue expulsado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1926 por afirmar públicamente que no había nadie con nivel suficiente para examinarlo en una prueba oral sobre el pintor Rafael. Un documento guardado en el archivo de la Universidad Complutense de Madrid así lo demuestra. Dalí dijo entonces: «Soy infinitamente más inteligente que estos 3 profesores, y por eso me niego a ser examinado por ellos. Conozco este tema demasiado bien». Salvador Dalí era un gran admirador de la pintura clásica, muy especialmente de Velázquez, a quien imitó dejándose un mostacho que con el paso del tiempo se convirtió en seña de identidad del pintor. Su padre le echó de casa para siempre y lo desheredó en el año 1929. Cuenta Dalí que en esa discusión le tiró a su padre un preservativo con esperma y le gritó: «Esto es lo único que te debo». Dalí no rechazó públicamente el régimen hitleriano, aunque nunca se declaró fascista, y por este motivo fue expulsado del movimiento surrealista en el año 1934. Entonces Dalí declaró su famosa frase: «Yo soy el surrealismo». Pasada la Guerra Civil Española, felicitó públicamente a Franco por limpiar España de sus fuerzas destructivas. En los años 40 colaboró con Walt Disney en una película animada, Destino. La película no se terminó y acabó de montarse en el año 2003, muchos años después de la muerte de los 2 personajes. El fraile italiano Gabriele Berardi aseguró haberle realizado un exorcismo en el año 1947. Andy Warhol aseguraba que Dalí fue la influencia más importante del pop art. La bomba de Hiroshima causó tal impresión en el pintor que a partir de esa fecha comenzó su conversión casi fanática al catolicismo. En 1968 diseñó el logo de Chupa Chups, que conocemos hoy en día. El artista timó a la mujer de John Lennon, Yoko Ono, vendiéndole un poco de hierba seca que hizo pasar por mechones de su famoso bigote. En el año 1982, Juan Carlos I le concedió el título de Marqués de Púbol y en agradecimiento Dalí le regaló un dibujo que se convirtió en el último que pintó. Ese mismo año, su mujer y musa Gala murió. Desde ese momento, Dalí perdió las ganas de vivir, atribuyéndosele 2 intentos de suicidio, uno por deshidratación y el segundo por un posible incendio provocado por él. Muchas fuentes afirman que fue obligado por sus cuidadores a firmar lienzos en blanco para posteriormente venderlos bajo su rúbrica. El 23 de enero de 1989, Dalí murió de una parada cardíaca mientras escuchaba su disco favorito, Tristán e Isolda de Richard Wagner. Salvador Dalí declaró al Estado español heredero universal de su obra, para desgracia del gobierno autonómico catalán. Luis Buñuel nació el 22 de febrero de 1900 y murió el 29 de julio de 1983. Fue un cineasta español que llegó a Madrid desde Zaragoza a los 17 años para estudiar en la universidad. Empezó en 1920 a estudiar entomología, pero muy pronto se cambió a filosofía y letras y se licenció en historia. Sus mejores amigos eran Dalí, Lorca, Alberti y Juan Ramón Jiménez. Juntos participaban en el Cine Club de la Residencia e incluso tenían un grupo de teatro. Buñuel empezó a destacar en la década de los años 20 del siglo XX con la película Las Tres Luces, obra que fue el detonante para que Luis Buñuel comenzara a dedicarse al séptimo arte. Considerado como un gran director de cine con una amplia variedad de películas dirigidas por él, con el estallido de la Guerra Civil Española, el autor aragonés se exilió en el continente americano antes de colaborar con el gobierno republicano. Luis Buñuel falleció en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983 a los 83 años y fue incinerado. Federico García Lorca vivió en la residencia de estudiantes desde 1919 hasta 1926, aunque pasaba largas temporadas en Granada. En Madrid conoció a Juan Ramón Jiménez, era el director de ediciones de la residencia de estudiantes y influyó notablemente en su poesía. La amistad con Dalí también se notaba en sus obras. Eran tan amigos que incluso pasaban largas temporadas en casa de la familia del otro. De esa convivencia viene Oda a Salvador Dalí. El pintor animó a su amigo para que también dibujara. Lorca llegó a expresar sus obras pictóricas en las galerías Dalmau de Barcelona. Por su parte, Dalí también hizo sus pinitos en poesía.
La marquesa de Dalí de Púbol, mejor conocida como Gala, fue la esposa rusa de Salvador Dalí. Fue una persona que también influyó a otros escritores y artistas. Después de vivir juntos, Dalí y Gala se casaron en 1934 y se volvieron a casar en una ceremonia católica en 1958. Gala fue la musa frecuente de la obra de Dalí. A menudo la representaba en papeles religiosos como la Santísima Virgen de María. En sus obras podemos ver el gran amor que sentía por ella y en algunas veces las representaciones más cariñosas y sensuales de una mujer de mediana edad en el arte occidental.